Bienvenida al podcast Arraigada a Cristo. Soy Marlyn Donaire y te doy la bienvenida a un espacio para mujeres que, así como yo, desean crecer en la palabra de Dios y vivir firmes en medio de un mundo inestable. Acompáñame hoy en este episodio y recuerda, una fe superficial se marchita, pero una fe arraigada en Cristo permanece para siempre. ¿Qué pasa cuando una iglesia sigue hablando de Jesús, pero comienza a adaptarse a lo que Jesús nunca aprobó? Cuando la verdad sigue en el discurso, pero ya no gobierna el corazón. Cuando Cristo es confesado con los labios, pero ya no es obedecido. Hoy vamos a ver una iglesia que vivía en medio de mucha presión, pero Cristo los confronta. En este pasaje no solo encontraremos una enseñanza, sino una advertencia que necesita ser escuchada con reverencia y serenidad. Cristo no solo nos llama a creer en Él, sino a permanecer fieles a su verdad. Nuestro pasaje de hoy se encuentra en Apocalipsis 2, del 12 al 17, y dice así: Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amada hermana, Jesús comienza diciendo: el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Antes de corregir, Jesús se presenta, y esto es importante, porque en el episodio anterior les decía que la forma en que Cristo se presenta a cada iglesia no es casual. A Pérgamo no se presenta como el que consuela, ni como el que simplemente anima. Él se presenta como el que tiene la espada, la palabra de Dios. Esto ya establece el tono del pasaje. Cristo no está negociando ni sugiriendo. Cristo está hablando con autoridad. La espada de 2 filos representa la palabra que revela lo oculto, juzga el corazón, separa la verdad del error y confronta lo falso. Como dice en Hebreos 4:12, porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jesús sigue diciendo: yo conozco tus obras y dónde moras. Cristo no solo ve lo que hacemos, Él entiende el contexto de dónde vivimos nuestra fe. Pérgamo era un lugar difícil, un centro de idolatría, presión cultural, compromiso espiritual constante. Pero Jesús dice algo muy fuerte: donde está el trono de Satanás. Y esto no significa que Satanás tenga poder absoluto, sino que era un lugar donde la idolatría y la oposición espiritual eran intensas. Y aún así, Cristo no dice: huye de ahí inmediatamente. Primero reconoce algo: retienes mi nombre. Es decir, había fidelidad real, había resistencia espiritual y habían creyentes firmes. Esto es importante. Cristo no ignora lo bueno, pero tampoco los deja sin corrección. Cristo conoce nuestro entorno y nuestras luchas y la presión que podemos llegar a experimentar en este mundo. Pero a veces nos justificamos con el entorno y decimos: es que aquí es muy difícil vivir la fe. Pero si verdaderamente estás en Cristo,
Debe recordar que estamos llamadas a ser fieles porque no caminamos solas. Pérgamo era una iglesia que tenía creyentes fieles. Era una iglesia fiel, pero no intacta. Aquí es donde está el contraste del pasaje. En la fidelidad doctrinal parcial, valentía en medio de la persecución, pero también mezcla espiritual. Y Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas sobre ti. Esta no es una iglesia completamente caída, sino es una iglesia parcialmente fiel. Y esto es peligroso, porque el mayor peligro no siempre es la negación abierta a Cristo, amada hermana, sino la mezcla silenciosa y sutil. El problema es la tolerancia. Jesús menciona la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Ambas apuntan a lo mismo: comprometer la santidad, normalizar el pecado, mezclar adoración con idolatría y vivir una fe sin separación del mundo. El peligro, amada hermana, no es caer de golpe, sino acostumbrarse poco a poco a lo que desagrada a Dios. Primero lo justificamos, luego lo normalizamos y por último dejamos de combatirlo. El pecado casi nunca entra como destrucción inmediata. Entra como una normalización progresiva, lenta. El problema no es solo externo. El problema es del corazón, amada hermana. El corazón humano, aún no regenerado, necesita ser constantemente reformado por la palabra de Dios. Por eso la iglesia necesita escritura, sana doctrina, disciplina espiritual y arrepentimiento constante. Porque cuando eso se debilita, ocurre lo que vemos en Pérgamo. Una iglesia que cree en Cristo, pero empieza a tolerar lo que Cristo no aprueba. No toda mezcla se ve como pecado evidente. A veces se ve como, no es tan grave, todo lo hacen, Dios entiende, o no afecta mi fe. Pero Cristo no mide la fe así, no mide la santidad así. Una fe entre comillas mezclada con las prácticas y creencias del mundo pierde sensibilidad, pierde reverencia y pierde claridad espiritual. Jesús no negocia. Él dice, arrepiéntete. Y esto es sumamente importante, amada hermana. Él no dice solamente ajústalo un poco o encuentra un punto medio donde todo se sienta bien y felices. No, Él no dice eso. Él dice arrepiéntete, porque el verdadero arrepentimiento no es solo una emoción, sino es un cambio radical de dirección. No hay crecimiento espiritual y mucho menos comunión verdadera con Cristo sin un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento, amada hermana, te acerca más a Dios. Jesús dice, al que venciere le daré del maná escondido. Esto es hermoso, porque el maná representa la provisión de Dios. Pero nota algo aquí, porque también dice escondido. En el Antiguo Testamento, el maná fue guardado en el arca del pacto como memoria del cuidado de Dios. Cuando Jesús habla del maná escondido, está elevando la imagen. Ya no se trata solo del pan físico del desierto, se trata de una verdad espiritual más eterna, porque apunta a Cristo como verdadero alimento del alma. Juan 6:35 dice, yo soy el pan de vida. Hermana, deja lo que no puede alimentarte y ven a lo que realmente satisface. Cristo mismo es suficiente alimento para el alma fiel. Jesús continúa diciendo, y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo. Hermana, esta es nuestra nueva identidad en Cristo. Ya no somos definidas por nuestro pasado, o ya no somos definidas por nuestro pecado o por la cultura. Ahora somos definidas por Él. Amada hermana, tal vez tú amas a Dios, pero estás viviendo en una tensión interna. Tal vez sabes lo correcto, pero estás tolerando cosas que están enfriando tu alma. Cristo no quiere una fe dividida. Él quiere un corazón rendido completamente. Amada hermana,
La iglesia de Pérgamo nos deja una advertencia. No basta con confesar la verdad, hay que permanecer firmes en ella, porque es posible hablar de Cristo con los labios y sin darnos cuenta, comenzar a vivir de una manera que ya no refleja a Cristo. Y aún así, en medio de esta confrontación, Cristo no abandona a su pueblo, la llama al arrepentimiento, no para destruirlos, sino para restaurarlos y para volver a traer el corazón hacia Él. Amada hermana, Cristo aún está formando un pueblo fiel y Él mismo es la fuerza para volver a Él. Oremos. Señor, te rogamos que nos libres de un corazón dividido. Muéstranos lo que hemos tolerado y llévanos de nuevo a una fe genuina, rendida y centrada en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio. Si ha sido de edificación para ti, no olvides compartirlo y que pueda ser de edificación para alguien más. Recuerda, no estamos aquí para ser mujeres fuertes en nosotras mismas, sino mujeres firmes en la fe, arraigadas a Cristo. Bendiciones. Te espero en el próximo episodio de Arraigada a Cristo.